¿Sabías que para el 2040 se estima que el 10% de la población mundial padezca de diabetes por causa de los malos hábitos alimenticios? ¿Te gustaría conocer información clave que te puede ayudar en la formación de hábitos saludables? Si es así, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Aprendiendo y Emprendiendo, un canal dedicado a la autoformación. Hoy les traigo la segunda parte del libro El milagro metabólico, en la cual su autor nos habla acerca de algunos mitos sobre los alimentos que se han convertido en prácticas muy populares y que a pesar de que en la apariencia de ser muy saludables, pueden estar ocasionando un daño irreversible a nuestro organismo. Antes de comenzar, si deseas profundizar en el tema, te recomiendo la lectura completa del libro. Y luego de esta corta introducción, te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por acá, considera la opción de suscribirte para formar parte de esta comunidad de aprendizaje y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Y sin más, comenzamos. De acuerdo con el autor, durante varias décadas se ha venido implementando un modelo alimenticio que ve en las grasas a su peor enemigo y la causante de las enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso actual, optando por incluir en la alimentación los carbohidratos como principal fuente de energía para el cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialistas y nutricionistas, al ver su redondez abdominal, notaron que estos engordaban. Entonces empezaron en la búsqueda de cuáles deberían ser los mejores alimentos que las personas deberían consumir para estar sanos, esbeltos y llenos de energía. Esta continua búsqueda ha creado y consolidado ciertos mitos alimenticios que aún continúan siendo utilizados en dietas, desconociendo a veces las consecuencias que su práctica continua puede ocasionar en el proceso metabólico. En esta segunda parte, el autor nos reitera la invitación a que permanezcamos con mente abierta, porque muy posiblemente en este punto van a entrar en conflicto nuestras creencias acerca de lo que significa alimentarse saludablemente. Si aún no has tenido la oportunidad de escuchar la primera parte del libro, arriba a la derecha te dejo el enlace. Mitos sobre los alimentos. Las proteínas. Una vez se notó que los carbohidratos al final se convertían en grasa, el mundo volcó su mirada hacia las proteínas, otro macronutriente del que se hablaba muy poco, y así nacieron las dietas basadas en proteínas, en las cuales se controlaba el consumo de carbohidratos y se aumentaba el consumo de proteína. Como resultado de esta práctica, las personas empezaban a disminuir de peso. Y así, como en su momento se pensó que los carbohidratos eran la solución, lo mismo pasó con las proteínas. Desde ese momento nacieron regímenes alimenticios basados en su alto consumo, especialmente los fanáticos de los gimnasios y el mundo fitness, que comían carne a todo momento y en cualquier lugar. Las proteínas son indispensables para el organismo, es indiscutible. El tema está en su consumo en exceso, que finalmente producirá glucosa, porque el cuerpo, en ausencia de carbohidratos que le suministren energía, puede crear glucosa de diferentes fuentes, como por ejemplo los excedentes de grasa o proteína. Dicho proceso es llamado glucogénesis. El doctor Jaramillo recomienda comer de 0,8 a 1 gramo de proteína efectiva por kilo de peso, en el caso de las personas que no practiquen actividad física. Y para aquellos que practican algún deporte y además desean aumentar masa muscular, lo ideal sería consumir entre 1,5 gramos de proteína efectiva por kilo de peso. Las carnes animales tienen en promedio un 25% de proteína efectiva. Recordemos que las carnes también están compuestas por agua y grasa. Para explicarlo mejor, lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Para una persona promedio que no es activo físicamente, cuyo peso sea de 80 kilogramos, lo normal sería consumir entre 64 a 80 gramos de proteína efectiva, que equivaldrían a una porción de carne de entre 260 gramos a 320 gramos. Es decir, que si la persona pesa 80 kilos, debería de comer 64 a 80 gramos de proteína efectiva. En este ejemplo, si la persona en su dieta consume los 320 gramos de carne, habrá completado su dosis diaria de proteína. El comer más de esta cantidad es un exceso de proteína que podría convertirse en glucosa. Además, otra consecuencia de la superabundancia de proteínas en las dietas es el daño renal, especialmente en altas dosis para incrementar masa muscular. Por ejemplo, si se consume 3 gramos de proteína efectiva por kilo de peso, esta sobrecarga de proteína daña las fibras que tienen los riñones que actúan como filtros de la sangre generando insuficiencia renal que podría terminar en diálisis de por vida. Las grasas. Como lo menciona el autor al inicio del libro, gracias al estudio de los 7 países del Dr. Case y a su errada interpretación, las grasas estuvieron presas acusadas de un crimen que no cometieron.
Con el paso del tiempo, nuevos estudios demostraron que las grasas cumplían una labor valiosa en todos los seres humanos. En este punto tenemos que hacer un paréntesis y cuando hablamos de grasas que cumplen funciones importantes para el organismo, nos estamos refiriendo a las grasas saludables, de las cuales vamos a estar hablando a continuación. Dentro de las grasas saludables encontramos los ácidos grasos, que son los componentes básicos de la grasa y de los alimentos que comemos. Durante la digestión, el cuerpo descompone las grasas en ácidos grasos, que luego pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo. Existen algunos ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no produce y por lo tanto deben de obtenerse a través de la alimentación. El no consumirlos puede ocasionar síntomas de enfermedades como la dermatitis descamativa, que es cuando la piel se descama por irritación, la alopecia, comúnmente llamada a la caída del cabello, discapacidad intelectual en niños, entre otras. Los ácidos grasos se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Esta clasificación depende de los componentes de su estructura química. En este video vamos a conocer el aporte y el impacto que pueden tener en el organismo este tipo de grasas. Las grasas saturadas tienen propiedades antiinflamatorias, contribuyen a la creación de varias hormonas y mejoran la absorción de minerales y del desarrollo del cerebro. La mayoría de alimentos contienen grasas saturadas, que son de origen animal. Entre ellos se incluyen la leche y sus derivados, la carne de vaca, la carne de cerdo, la carne de pollo, la yema de huevo, entre otros. Lo que debemos tener en cuenta en este punto es la cantidad de grasa saturada que contenga cada producto. Entre más cantidad de grasa saturada contenga, debe ser consumido con mayor moderación. Por ejemplo, la leche entera contiene alrededor de un 60% de grasas saturadas. En cambio, productos como la carne de pollo o la yema de huevo alrededor de un 30%. El consumo en exceso de grasas saturadas tiene una relación directa con la obesidad. Las grasas monoinsaturadas ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre. También ayudan a reducir el riesgo de padecer cardiopatías, derrames cerebrales y ayudan a desarrollar y a mantener las células. Algunos alimentos con alto contenido de grasa monoinsaturada son el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos. El autor en el libro nos invita a reemplazar las grasas saturadas por las monoinsaturadas, las cuales son más saludables. Sin embargo, por tratarse de grasas, debemos ser cuidadosos con su consumo en exceso. Y por último están las grasas poliinsaturadas. Al igual que las grasas monoinsaturadas, son grasas saludables. Dentro de las grasas poliinsaturadas se incluyen los ácidos grasos omega 3 y omega 6, considerados esenciales para el cuerpo. El omega 3 desempeña un papel determinante como antiinflamatorio, ayuda a la formación de hormonas, al mantenimiento de las membranas celulares, la protección cardiovascular y el desarrollo del cerebro. El omega 3 se encuentra en vegetales como la chía y la linaza o en fuentes animales como el pescado. El omega 6 es importante para regular la producción de energía. Dicho en otras palabras, el omega 6 nos ayuda a regular el metabolismo. También ayuda en la salud ósea, en la salud de los pies y del cabello. El omega 6 bueno, de acuerdo con el autor, proviene del aceite de la onagra y la borraja, plantas medicinales utilizadas para disminuir la fiebre y la sintomatología premenstrual en las mujeres. Con el omega 6 hay que tener cuidado, porque tiene su lado oscuro. El omega 6 malo o perjudicial para la salud lo encontramos generalmente en los aceites vegetales de canola, de soya, de maíz, de girasol y en las grasas trans. Las grasas trans, que son una creación de la industria alimenticia en la cual solidificaron los aceites vegetales a través de un proceso de hidrogenación. Ejemplo de grasas trans tenemos las margarinas, la manteca, entre otros. El omega 6 consumido en exceso genera inflamación en el organismo, que se podría convertir en crónica, debido a que en su estructura molecular encontramos el ácido araquidónico, un ácido que en los niveles óptimos ayuda a la recuperación de los tejidos. Asimismo, nos protege del estrés, ayuda con el proceso de crecimiento y reparación de las neuronas, pero que en altos niveles favorece el desarrollo de enfermedades de síndrome metabólico. El autor afirma que las grasas saludables son absolutamente necesarias y la única manera de contar con muchas de ellas es incluyéndolas en las dietas, debido a que nuestro organismo no logra producirlas. Las grasas tienen muchos beneficios. Ayudan a controlar el metabolismo, son cardioprotectoras y cerebroprotectoras. El colesterol. Para empezar, el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre, formada en el hígado a partir de los ácidos grasos, y es necesaria para el organismo porque ayuda a la producción de hormonas como la testosterona,
la progesterona, el cortisol, la vitamina D y sustancias que nos ayudan a digerir los alimentos. El autor comenta que el colesterol es bueno porque es necesario para nuestro organismo. De hecho, el cerebro y el sistema nervioso está compuesto en un 60% de grasas. Además, el colesterol es generado por el cuerpo a partir del proceso metabólico, y no en forma de empanada o de papas fritas como nos lo han hecho creer. Seguramente alguno de nosotros en algún momento se nos ha ordenado un examen llamado perfil lipídico, en el cual nos dicen que se mide el nivel de colesterol bueno y malo y el nivel de triglicéridos en la sangre. Esta categorización entre bueno y malo, cuenta el autor, ha causado mitos y tergiversaciones del tema. En cuanto al perfil lipídico, nos explica que lo que el resultado de este examen muestra es la cantidad de lipoproteínas totales utilizadas para transportar el colesterol hacia donde se necesita. Estas lipoproteínas son la LDL, la VLDL y la HDL, que metafóricamente hablando son los vehículos y el colesterol el pasajero. Imaginemos que este es nuestro hígado, en el cual se produce la mayoría de colesterol que el cuerpo necesita y requiere ser transportado por el torrente sanguíneo, y es aquí donde nuestros vehículos, las llamadas lipoproteínas LDL, llamadas también como lipoproteínas de baja densidad, nos apoyan llevando al pasajero llamado colesterol hacia su destino. A este colesterol es el que se le ha denominado como malo, porque puede contribuir a la acumulación de grasa en las arterias. La lipoproteína HDL, también llamada lipoproteína de alta densidad, se encarga de recoger aquel colesterol que sobró y no fue utilizado por el cuerpo para llevarlo nuevamente al hígado para que éste lo almacene como reserva o lo termine desechando. A este pasajero es el que se le conoce como el colesterol bueno. Y por último están las lipoproteínas VLDL, también llamadas como lipoproteínas de muy baja densidad, que transportan triglicéridos, otro tipo de grasa, hacia el torrente sanguíneo como resultado de la ingesta en exceso de carbohidratos y azúcares en la dieta. El doctor Jaramillo aclara que el colesterol es bueno en sí mismo, lo malo es que se adhiera a las paredes de las arterias y pueda taponarlas, pero esto depende en primer lugar de la calidad de sus vehículos, continuando con el ejemplo. Si sus proteínas son grandes, fuertes y de buena calidad, van a llevar al pasajero por su ruta normal hacia su destino. Sin embargo, si son pequeñas, débiles y no de muy buena calidad, se van a desviar, se pierden y terminarán por adherirse a las arterias. Y en segundo lugar, el colesterol se puede colar por las úlceras generadas por las inflamaciones crónicas y adherirse en la capa interna de las arterias, obstruyendo el paso de la sangre por las venas, y de esta manera se generan los trombos, los infartos e incluso la muerte. Los triglicéridos. Para comenzar, el autor nos aclara que los triglicéridos son el resultado del exceso de carbohidratos y azúcares que incluimos en nuestras dietas. Cuando estas son elevadas, el organismo formará la lipoproteína VLDL o lipoproteína de baja densidad para transportar este otro tipo de grasa hacia el torrente sanguíneo. Cuando en las mediciones nos dicen que los triglicéridos se encuentran altos, es una señal de que hay un desorden metabólico en nuestro cuerpo. Ya conocemos las posibles consecuencias en caso de no corregirlo a tiempo. Cuando la relación entre el HDL y los triglicéridos es 1 a 1 o cerca de esta cifra, quiere decir que nuestros triglicéridos están en niveles óptimos. Por ejemplo, si el HDL nos entrega un resultado de 70, los triglicéridos también deberían estar en esta cifra o cerca. El autor comenta que una relación de 1 a 2 es tolerable, más de esta relación nos debe generar una alarma. Entre más alta sea la relación, más elevada es la posibilidad de que ocurra un evento cardiovascular. Para finalizar el capítulo de las grasas, el autor nos entrega una lista de las grasas que deberíamos de incluir en nuestra dieta y cuáles excluir porque su aporte nutricional o impacto en el organismo puede ser perjudicial. Grasas que debemos incluir. Dentro de las grasas que debemos incluir en nuestra dieta están las aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de coco o el coco propiamente dicho, el aguacate, el aceite de aguacate, nueces, marañones, pistachos, macadamias, almendras, semillas de chía, linaza, ajonjolí, huevo, salmón, trucha y el cacao. Grasas para excluir. Las grasas que debemos de excluir en nuestra dieta son el maní, la mantequilla de maní, el aceite de girasol, de soya, de maíz, de canola, las margarinas, las mantequillas de origen vegetal, grasas trans, grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, es decir, grasas sólidas, y las frituras industriales.
Los carbohidratos. Con respecto a los carbohidratos, afirma el autor que existe la creencia que estos solo se encuentran en las harinas, los cereales, las frutas y el azúcar. Y como lo mencionó el autor al inicio del libro, el exceso de carbohidratos ha provocado el desorden metabólico. Sin embargo, el doctor Jaramillo nos habla de que es posible controlar el metabolismo, perder peso, curarse la diabetes y mejorar el colesterol, incluyendo en nuestra dieta los mejores carbohidratos del planeta, los cuales encontramos en los vegetales. La lechuga es un carbohidrato, la espinaca es un carbohidrato, el brócoli también es un carbohidrato, entre otros. El autor nos recomienda que los carbohidratos base de nuestra dieta sean los vegetales de variados colores. La clave está en comerlos con moderación. No significa que tengan que estar comiendo vegetales a toda hora. Recuerden que de todas maneras son carbohidratos y en exceso también elevarán la insulina y si la ponemos a trabajar turnos extra provocará que toda esa glucosa que estamos consumiendo se convierta en grasa. El doctor Jaramillo opina que este sería el orden jerárquico para el consumo de los carbohidratos si deseamos incluirlos en nuestra dieta. En primer lugar, él nos recomienda el consumo de carbohidratos vegetales como el brócoli, el repollo, el coliflor, el col, el rábano, los nabos, la espinaca, el tomate, la lechuga, las acelgas, la zanahoria, entre otros. En segundo lugar, las frutas consumidas en porciones, de hecho, una o dos incluidas en las comidas, no entre ellas, y el consumo con moderación de cereales y carbohidratos almidonados como el arroz, el plátano y la yuca. Y por último, en tercer lugar, el consumo de las harinas refinadas. Saber que el pan blanco y el integral elevan la insulina de la misma manera. Comprender que los productos a base de harina refinada, incluidas las pastas, tienen la capacidad de elevar la insulina hasta 10 veces más que el azúcar. La fructosa. Según el autor, la fructosa es el personaje más letal expuesto en el libro. La fructosa es un carbohidrato, un azúcar simple presente de manera natural en las frutas, las cuales desde hace varios años nos han hecho creer que incluirlas dentro de nuestra dieta de manera natural o en jugos es una práctica necesaria, indispensable y totalmente saludable. Tenemos la creencia además que entre más consumo de ellas en diferentes presentaciones se haga, mejor será el impacto positivo en nuestro cuerpo. Sin embargo, el autor afirma que el alto consumo de fructosa está causando enfermedades como el hígado graso, la acumulación de grasa visceral alrededor de los órganos, la sobreestimulación del ácido úrico causante de la inflamación crónica, la presión arterial alta y los desórdenes metabólicos y en casos extremos problemas cardiovasculares. Y esto ocurre debido a cómo el cuerpo procesa la fructosa. Para entenderlo mejor, vamos a recordar cómo el cuerpo procesa la glucosa y poder notar la diferencia entre una y otra. Vamos a suponer que hoy en el almuerzo incluimos arroz en nuestro plato y que esa porción de arroz que ingerimos le aportó a nuestro cuerpo 100 gramos de glucosa. Este mecanismo a su vez prende una señal en la leptina, la cual empieza a tomar nota y envía la señal al cerebro de que, ojo, está entrando comida, lo que prepara el páncreas para la recepción de la glucosa, que como ya sabemos, en condiciones normales el 80% es dirigido a las células que la necesitan y el 20% almacenada en el hígado como reserva. Como nos podemos dar cuenta, la asimilación de la glucosa genera una alerta ante su llegada. La glucosa en este caso es como aquel invitado a una fiesta que llega tocando la puerta con su tarjeta de invitación y con regalo. Al contrario de la glucosa, la fructosa llega silenciosa y sin avisar, se cuela a la fiesta. La leptina no la alcanza a percibir, por tanto, también es imperceptible para el páncreas. La fructosa es como el azúcar del equipo de Misión Imposible, se filtra y se infiltra en el organismo sin ser descubierta. Lo complejo con la fructosa es que al no ser detectada llega directamente al hígado, el cual no la esperaba, por lo tanto no puede transportar su energía hacia las células, es decir que la fructuosa no le suministra energía al cuerpo. Cuando el hígado recibe ese 100% de fructuosa que llegó sin aviso, requiere de mucha energía para procesarla, activando otros mecanismos en el cuerpo como la producción de ácido úrico, y que como lo vimos en el anterior video es el causante de la inflamación crónica. Otro mecanismo utilizado es el almacenaje de una parte en el hígado y la restante fructuosa, que afirma el doctor que es casi toda, es exportada por las lipoproteínas VLDL como triglicéridos, los cuales ubica en el tejido adiposo. Como vemos, el recorrido y asimilación tanto de la glucosa como de la fructosa es totalmente diferente. Con respecto a la fructosa, el autor recomienda el consumo de frutas de manera natural en pequeñas cantidades junto con las comidas, no entre comidas y jamás en jugos.
Al hacerlo de esta manera, aprovecharemos su fibra, que además de ser benéfica para el organismo, esta sí puede ser detectada por la lectina, la cual envía la información al cerebro para que prepare al páncreas y al hígado. Es de tener en cuenta que al consumir jugos de frutas estamos separando la fibra de la fructosa al licuarlos, y de esta manera será invisible para la leptina, y entonces se repite la historia de aquel personaje que se cuela en la fiesta sin ser invitado. Los lácteos. Cuando éramos niños, nuestros padres, familiares, los médicos y los comerciales de televisión nos aseguraban que la leche de vaca era uno de los mejores alimentos del mundo, porque nos aportaba vitaminas y minerales como el calcio, importante para el desarrollo de nuestro sistema óseo. Y el autor del libro manifiesta que está de acuerdo con la afirmación de que la leche de vaca es el mejor alimento del mundo, pero para los terneros. En lo que respecta a la leche, esta está compuesta por carbohidratos, proteínas, grasas, algunas vitaminas y calcio. A continuación, vamos a profundizar en cada una de ellas y a revisar sus repercusiones. Dentro de los carbohidratos que se encuentran en la leche tenemos la lactosa, un disacárido compuesto de átomos de glucosa y galactosa, ambos azúcares simples, es decir, que la lactosa es el azúcar de la leche. Aparte del tema del azúcar que contiene la leche, existe un problema con respecto a la asimilación de la lactosa. El organismo humano adulto no está diseñado para esta función. Es por eso que es muy común escuchar a la mayoría de las personas que el consumo de leche o derivados lácteos les provoca hinchazón abdominal, cólicos, dolores de estómago e incluso diarrea. El autor menciona que solo el 30% de la población mundial es tolerante a la lactosa. Afirma además que para evitar la inflamación en el abdomen, la industria alimenticia ahora nos vende la leche deslactosada, haciéndonos creer que le quitó la lactosa y lo que realmente hacen es dividir los dos componentes de la leche para que sean de más fácil absorción, con esto nada de inflamación, e ingresa de manera más fácil y rápida el azúcar de la leche en nuestro organismo. Si tuviste la oportunidad de ver el anterior video, ya sabrás que el azúcar es uno de los causantes de la adicción a la comida. Ahora es el turno para la proteína contenida en la leche, la caseína. El autor recomienda evitar el consumo de caseína, puesto que no es buena para nuestro metabolismo. Su consumo eleva los niveles de la hormona insulina. Además, la caseína, en su proceso de asimilación, produce el rompimiento de los tejidos del intestino, uno de nuestros filtros naturales, permitiendo la entrada de sustancias que no son bienvenidas en nuestro organismo. Los lácteos, de acuerdo con el autor, tienen una relación directa con las enfermedades de síndrome metabólico, las alergias crónicas y el acné. El doctor Jaramillo nos dice que lo único bueno que tiene la leche y sus derivados son sus grasas. La leche tiene algunas grasas saturadas buenas. Sin embargo, recordemos que en su momento los científicos afirmaron que el consumo de grasas era nocivo para la salud, por lo cual estas fueron separadas de la leche. Y como ya vemos, sin grasa, la leche que consumimos solo es un alimento con alto contenido de azúcar y caseína, componentes que producen un mayor estímulo a la insulina. Y con respecto al calcio, el autor habla de que el calcio contenido en la leche de manera natural no puede ser asimilada por los seres humanos, porque la relación calcio-fósforo que tenemos los seres humanos es diferente a la de los animales. El doctor Jaramillo explica que existen varios estudios que demuestran que los países con menor consumo de leche, como lo son los de Oriente, tienen tasas más bajas de osteoporosis y de fracturas patológicas por deficiencia de calcio en el mundo. Como recomendaciones finales con respecto a los lácteos, el autor menciona que la leche no es una buena fuente de calcio, que existen fuentes mejores como el brócoli, el ajonjolí, las almendras, entre otros, que si queremos aprovechar las grasas saturadas buenas de los lácteos, consumamos quesos madurados, los cuales en su proceso de maduración se deshidratan y pierden la caseína, que es perjudicial para el organismo. Y en cuanto al consumo de bebidas lácteas, nos recomienda las elaboradas a base de leche entera y evitar el consumo de lácteos light, deslactosados, con azúcares, con frutas o con cereales. El gluten. Y para finalizar, vamos a hablar de una proteína presente en el pan nuestro de cada día. La proteína de la que estamos hablando es el gluten, que hace parte del grupo de las lectinas, que son proteínas presentes en el trigo, la cebada y el centeno. El cuerpo humano no le tiene gran cariño a las lectinas. Anteriormente, el gluten no era tan malo para el organismo. Sin embargo, en la actualidad, con los avances de la industria alimentaria, los procesos naturales de las plantas se han acelerado y han dado lugar a la lectina trans. El gluten se encuentra, como ya dijimos, en el trigo, la cebada y el centeno y sus productos derivados, que son muchos y normalmente consumimos con frecuencia, como por ejemplo el pan, productos de panadería, las pastas, las avenas, entre otras. Como se ha mencionado anteriormente, el intestino es un colador que deja entrar lo bueno
y detiene lo que es malo para el organismo. Y el gluten, por ser una proteína, rompe las fibras de este colador y echa a perder su labor de filtrado, produciendo una inflamación crónica que no le permite al intestino cumplir con su función de detener a huéspedes indeseables como hongos, bacterias y parásitos. Esto marca el camino a muchas enfermedades crónicas, autoinmunes y de síndrome metabólico. El doctor afirma que sin duda el gluten es uno de los grandes azotes de la era moderna industrializada por sus daños y consecuencias para nuestro organismo. Por tal motivo, él es enfático en recomendarnos que evitemos el gluten en la medida de lo posible. Y después de haber escuchado al autor hablar sobre los mitos de los alimentos, queda una pregunta. ¿Y entonces qué podemos comer? Si deseas conocer la respuesta a esta pregunta, te invito a que no te pierdas el próximo video, en el cual el autor nos hablará de cuáles alimentos incluir en nuestra dieta y de cuándo es recomendable consumirlos para que nos conservemos saludables, esbeltos y llenos de energía. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Sin más, se despide de este humilde servidor y hasta el próximo video. Muchas gracias.